altura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Interdicto y hoy tendremos un nuevo capítulo del Noticiero Express. Para empezar, quiero dar gracias a la gente que ha visto mis videos. Sé que en comparación a otros canales las vistas son pocas, pero como estoy recién iniciando, estoy feliz por los resultados que he tenido. Con respecto a los resultados del plebiscito, ya muchos han comentado lo que sucedió, y mi llamado es a no estar cabizbajos. No hay nada que decir en que la prueba ganó ampliamente o aplastantemente, como muchos medios dijeron, y la verdad es que se esperaba de que la prueba ganara, aunque no con tan amplio resultado, pero se esperaba que ganara, ya que, como bien señala Axel Kaiser, hace muchos años Chile viene cultivando un estado depresivo mediante un discurso público flagelante que se negó a reconocer el progreso que habíamos conseguido. Esa es una cita textual de un artículo que acaba de sacar Axel Kaiser, que lo vamos a leer en unos minutos más. Y este artículo se titula Chile de la depresión al suicidio. Así que, en conclusión, social y culturalmente la izquierda ganó por goleada. Eso ya no entra en discusión. Pero yo, de todos modos, el 25 de octubre voté con fe por el rechazo, de eso no tenía duda alguna. Y voté con fe por el rechazo porque es más que seguro que en algún punto ganaremos esta batalla cultural y social. Por otro lado, quería comentarles que me hice una cuenta de Twitter hace poco, me llamo @interdictoe, como pueden ver en la pantalla, y he estado revisando por este medio algunas noticias post plebiscito. Pasemos a revisarlas. Bueno, aquí en primer lugar tenemos un tweet que, hice yo, pero ya ha salido en varios medios. Por ejemplo, en la radio Bio Bio escuché esta noticia, en que la bolsa chilena se contrae tras el holgado resultado del plebiscito y se acopla a la incertidumbre global por el rebrote del coronavirus. Esto salió en el diario Financiero, que están viendo en pantalla, y aquí dice: la bolsa chilena siente los resultados del plebiscito constitucional y el miedo global por los efectos de la segunda ola en Europa y Estados Unidos. A ver, por el lado local, el mercado no tenía contemplado que la opción apruebo ganara con tan amplio margen, luego que más de 7.5 millones de chilenos se volcaron a las urnas para decidir escribir una nueva constitución de Chile. Y los inversionistas reaccionaron, ya que el IPSA, que mide el desempeño de las acciones de mayor tamaño y liquidez cotizadas en la Bolsa de Santiago, cerró a la baja acoplándose a la tendencia de sus pares internacionales. El analista de mercados XTB Latam, Francisco Román, mencionó que la amplitud con la que ganó la opción del apruebo puede provocar cierta incertidumbre entre los inversionistas que no ven pilares sólidos en nuestro país para mantener sus inversiones. Si bien eran varios los agentes del mercado que aseguraban que los activos locales tenían ya previstos en sus precios la victoria del apruebo, la rueda local cayó 2,68%, terminando el día en los 3.305 puntos, perdiendo más de 100 puntos durante la jornada. Algunos agentes del mercado, como Credit Corp Capital, señalaron que es esperable tener en el mediano plazo un escenario de incertidumbre que afectará los precios de los activos, pero matizaron que el proceso constituyente no tendrá mayores efectos en el modelo económico del país. La verdad, yo estoy en desacuerdo con Credit Corp Capital porque este proceso constituyente va a ser medio largo, entonces yo creo que sí va a tener efectos en el modelo económico del país. Y es más que obvio que este proceso constituyente va a generar efectos negativos en nuestra economía. Entre los sectores golpeados estuvo la banca. Las acciones de Santander retrocedieron 3,42% y BCI descendió en un 5%, pero Banco de Chile profundizó el impacto, hundiéndose un 5,1%. Otros títulos como Copec y CMPC se desmoronaron 5,64% y 5,04% respectivamente.
Fue un mal día definitivamente. Cencosud Shopping se contrajo un 4,64% y Mall Plaza un 3,24%. La caída de la bolsa local siguió también la tendencia internacional luego de que otras plazas también reportaron pérdidas importantes ante las preocupaciones de los inversionistas ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. La falta de claridad de un acuerdo entre demócratas y republicanos para consensuar un paquete de estímulo fiscal para la primera economía mundial, como también las elecciones presidenciales que se avecinan en el país norteamericano. Aquí tengo una noticia que vale la pena recordar, que es del miércoles 15 de julio de 2020. Esta es de BioBio Chile, en que la bolsa de Santiago cayó luego que diputados aprobaran el retiro del 10%. En este escenario, el IPSA, señala BioBio, principal índice selectivo de la bolsa de Santiago, cayó hasta 3,22%, pero a los pocos minutos registró un leve repunte. Sin embargo, a los pocos minutos se volvió a agudizar la caída. Estuvimos cercanos a esa caída, 2,68%, casi 3%, aquí con el retiro del 10% de los fondos de la AFP, fue un 3,22%. Y lo peor de todo es que ahora viene otro retiro que se pretende aprobar y lo más probable es que se apruebe. Y ahí es lo más probable que vuelva a caer la bolsa, cercano a lo que entre este resultado del 2,68% y de 3,22% cuando fue el primer retiro de los fondos del FP. Así que la bolsa va a seguir cayendo. Esa es la mala noticia del día. ¿Qué más puedo decir? Continúo revisando. Aquí paso a leer un tweet que es de Sergio Melnik, que me parece interesante su comentario. Dice: lo que la izquierda aún no se percata es que hoy Chile es un país sin recursos, con un déficit fiscal inmanejable y una deuda externa impagable. Todavía creen que estamos en el país rico del 2010. El porrazo que se van a pegar es enorme. Sabias palabras, señor Melnik. Aquí tenemos otra noticia del BioBio Chile. Dice: el gobierno confirmó este lunes que hay ministros y subsecretarios y otras autoridades interesadas en ser miembros de la Convención Constitucional. ¿Y cómo no meterse en la Convención Constitucional si hay millones de pesos en juego? Ahí van a querer agarrar su parte, obviamente. Aquí otra noticia del BioBio dice: la iniciativa que busca decretar feriado el 25 de octubre sería ingresada esta noche de modo de comenzar su tramitación mañana mismo. ¿No? Pero estas cosas son súper eficientes. Y bueno, aquí pasamos a un tweet de Axel Kaiser, que me pareció sumamente interesante. Dice: a propósito de la cuestión constitucional en Chile, he escrito el siguiente artículo, que es el que había citado al principio del video, que es Chile de la depresión al suicidio. Pasemos a leer, porque la verdad es interesante lo que dice, y no es muy largo tampoco. Cuando los historiadores del futuro analicen lo que ha ocurrido en Chile en los años finales de la segunda década de este siglo, se preguntarán, perplejos, ¿cómo fue posible que el país más exitoso de la historia de América Latina decidiera, por una abrumadora mayoría, destruir la institucionalidad que le había permitido convertirse en referente regional? Especularán que el sistema había fallado, pues no lograba satisfacer las demandas de la ciudadanía, y formularán todo tipo de teorías acerca de fuerzas sociales misteriosas que nadie anticipó. La verdad, sin embargo, es que el suicidio de Chile era previsible, que es lo que señalé al principio, y algunos veníamos advirtiendo hace más de una década que ocurriría. Y bueno, Axel Kaiser fue prácticamente de los primeros que advirtió. Y es que hace muchos años que Chile viene cultivando un estado depresivo, mediante un discurso flagelante que se negó sistemáticamente a reconocer el progreso que habíamos conseguido, mientras se encargaba de demonizar al mercado, a los empresarios, al lucro. El lucro, por Dios. Prácticamente hay gente que cuando uno dice lucro como que se le eriza la piel, como si uno estuviera invocando al diablo prácticamente, cuando pronuncia esa palabra. El lucro, señores, es completamente legítimo. Habrán casos en que no y lo dictará la ley, pero es completamente legítimo en general. Y bueno, prosigo.
y a todos aquellos principios que nos habían sacado de la mediocridad que históricamente nos había caracterizado. Este discurso sumió a los chilenos en una depresión que a su vez los llevó a odiar lo que habían construido. En otras palabras, la raíz del problema chileno fue psicológica. Toda la razón, Axel. El problema fue psicológico y por eso es que se influenció tanto a los adolescentes, a los jóvenes, y ellos fueron los que iniciaron todo esto. Supieron de quiénes aprovecharse. En su bestseller 12 Rules for Life, Jordan Peterson sugiere una regla de salud mental que Chile claramente no aplicó. Compárate con el lugar en el que te encontrabas antes y no con el lugar en que están los demás. En el caso de Chile, la evidencia de superación es irrefutable. La inflación crónica, que había alcanzado un pic de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5% en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los $23.000, el más alto de Latinoamérica. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%. Yo no sé cómo la gente no ve estos datos. Varios indicadores muestran que este milagro económico benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 solo el 27% de los chilenos tenían un televisor. En 2014 el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores, lavadoras, los automóviles y otros artículos. Todavía más importante es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo periodo y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de un 23,7% en 1990 a un 64,3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34,5% a 2,5%. En promedio, el acceso a la educación superior se multiplicó por 5 en el mismo periodo, beneficiando principalmente al quintil más bajo que vio su acceso a la educación superior multiplicado por 8. Esto es coherente con el crecimiento de los ingresos en los diferentes grupos socioeconómicos. Si bien entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobres experimentaron un aumento del 145%. A su vez, el índice de Gini cayó de 52,1% en 1990 a 47,6% en 2015. A los igualitaristas que tanto hablan de la desigualdad. Aquí hay datos. Si se mide la desigualdad de ingresos dentro de las diferentes generaciones, la reducción es aún mayor. Otros indicadores de desigualdad también muestran una reducción de la brecha entre los ricos y el resto de la población. El índice de Palma, que mide la desigualdad de ingresos del 10% más rico en relación con el 40% más pobre, se redujo de 3,58 a 2,78. En el mismo periodo de tiempo, mientras que la relación entre los ingresos de los quintiles más bajos y los más altos disminuyó de 14,8 a 10,8. Además de esta disminución de la desigualdad de ingresos, un informe de la OCDE de 2017 mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE. Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Nada de eso importó. Nada. Porque una élite política e intelectual populista, progresista y conservadora social cristiana convenció a la ciudadanía de que el problema del país era la desigualdad y el neoliberalismo. Y comenzó a comparar a Chile con Suecia y Noruega sin reparar, por supuesto, en los niveles de productividad, baja corrupción, eficiencia estatal, ingreso per cápita o libertad económica de esos países. Así se instaló la idea de los derechos sociales, que alguien los tiene que pagar, eso ya lo sabemos, que abrazó la población esperando que el Estado mágicamente le proveyera de los recursos que les faltaban para vivir mejor. El reciente referéndum que dio a la nueva Constitución un respaldo aplastante es nada más que el último paso en el giro que, movido por la depresión y falta de fe en sí mismo, Chile dio en el camino hacia un Estado omnipotente, un Estado cada vez más corrupto e ineficiente,
que las élites de siempre han capturado en su propio beneficio, mientras convencen a la masa de que todo lo que hacen es por justicia social. Mientras tanto, los capitales se van del país, la inversión se seca, el gasto fiscal, obviamente se está aumentando el gasto fiscal, como bien decía también el señor Melnik, y la deuda explota y la inestabilidad política se agudiza. Nada de esto, como es obvio, se resolverá con una nueva constitución, sino por el contrario, se agudizará, obviamente. Pero la suerte ya está echada. El suicidio de Chile parece asemejarse cada vez más al que cometió hace casi un siglo la vecina Argentina. Un suicidio de manos de una ideología tan ponzoñosa y resistente que parece admitir resurrección. Aquí está el artículo de Axel Kaiser. Continuemos leyendo. Aquí tenemos una opinión que salió en el Demostrador, que le escribió un tal Iván Ojeda Pereira, que dice el título, dice: ¿cuánto miedo a la democratización? El intocable Banco Central. Por Dios. Como bien decía Sergio Melnik, ya empezó la retroexcavadora con Tuti. El intocable Banco Central. O sea, ¿en qué les molesta el Banco Central cuando ha hecho una pega impecable con respecto a la inflación? Ahora que estamos en pandemia y en toda esta catástrofe económica. No sé qué tiene en la cabeza esta gente. Y lo más chistoso es la palabra que ocupa: democratización. Bueno, y ahora, de acuerdo con esto, dice hace 40 minutos, Biobi informa que manifestaciones y barricadas se registran en Coronel. Y no que se iban a acabar estas barricadas y manifestaciones si es que ganaban la prueba, como algunos decían. Bueno, al parecer no. Aquí tenemos una noticia que salió otra vez en el mostrador. Dice: senador Wenchumilla, tras triunfo de la prueba en el plebiscito, se acaba el neoliberalismo en Chile. Por Dios. Ay, ¿qué nos dé para el futuro? Esa misma frase ocuparon otros como Maduro, como la expresidenta de Argentina, y sabemos que es un típico discurso de izquierda, eso de que acabamos con el neoliberalismo y después a la mierda el país, creciendo el Estado, pasando un gobierno de izquierda, ultra izquierda. A todo esto, hablando de Maduro, adivinen quién celebró el triunfo del plebiscito en el extranjero. Lula, el Lulo, el Maduro, el Evo Morales. Si la gente no se da cuenta, yo no sé cómo, o sea, ya es descarada ya lo evidente de la situación. O sea, por lo menos es sospechosa la... Y bueno, hasta aquí llegó el Noticiero Express de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like, compartan o comenten el video. Y por supuesto, hago un llamado a no desanimarse, a seguir luchando, porque es más que seguro que el tiempo nos dará la razón. Hasta la próxima.